del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz.
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión
vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Vamos a orar a Dios para que Dios abra nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente es importante porque nuestra mente fue conformada al sistema de este mundo y tenemos una mente carnal que no se sujeta, ¿sí? Y no es que se tenga que renovar la mente, tiene que eliminarse esa mente para que funcionemos en la mente de Cristo. Una cosa es ver las cosas desde la mente humana, desde la mente natural, ¿sí? La cual procede de una naturaleza que no se sujeta a la mente de Cristo, ver las cosas desde la perspectiva de Cristo, ¿sí? Entonces tenemos que orar para que el Señor nos traiga, empecemos a funcionar nosotros en la mente del Señor, ¿sí? Padre eterno, en el nombre precioso de Jesús, por tu gracia y tu misericordia nos fue dada la mente de Cristo Jesús. Enséñanos a funcionar en la mente de Cristo Jesús y ver las cosas desde esa perspectiva, Señor. Ya no desde nuestra perspectiva humana, Señor, con la cual hemos funcionado, hemos interpretado, Señor, las Escrituras desde nuestra mente humana, Señor. Señor, pero oramos, Señor, porque en este tiempo de reforma, Señor, empecemos nosotros a funcionar en la mente de Cristo y a ver las cosas desde la perspectiva de Cristo. Ayúdanos a entenderlo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Sí? Porque vamos a estar cambiando ahora las enseñanzas, ¿sí? Y aún hay mucho, ¿verdad?, en cuanto a lo que es construir el carácter de una familia, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, ¿verdad?, que ese era el corazón de Dios, construir el carácter, ¿sí?, en la familia que estaba supuesto a tener Adán y su mujer, ¿sí? Una familia conformada a su imagen y su semejanza. En la Escritura tenemos familias, ¿verdad?, matrimonios que fueron familias, matrimonios que estaban conformados a la imagen de Dios, como tenemos José y María, ¿sí? Ellos vinieron a ser familia, ¿sí? Una familia que presentó el carácter de Cristo, ¿verdad? Juan y Zacarías, ¿sí? ¿Sí? Entonces podemos ver nosotros familias, ¿sí? Pero hoy vamos a darle un giro, vamos a cambiarle, ¿verdad? ¿Sí? Y el propósito de estos mensajes es reajustar nuestro pensamiento al verdadero propósito de la vida en Cristo, ¿sí?
necesitamos una reorientación de perspectiva en relación al por qué y para qué nacimos de nuevo. ¿Sí? Lo necesitamos con urgencia. ¿Sí? Hemos estado desorientados, ¿sí?, desde ese punto de vista en relación al por qué y para qué nacimos de nuevo. Algunos pensamos, ¿verdad?, que nacer de nuevo para poder irnos al cielo, para poder vivir bien aquí. ¿Sí? Entonces, necesitamos nosotros una verdadera reorientación de perspectiva. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro propósito en esta tierra? O podríamos decirlo de esta manera: ¿cuál es el propósito o intención original de Dios? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Sí? Al crear todas las cosas, al hacer al hombre a su imagen y su semejanza, al, ¿sí?, enviar a su Hijo Jesús a la encarnación del Verbo. ¿Cuál es la intención original de Jesús, de Dios? ¿Sí? Entonces, en el mundo corporativo se habla de la visión de los 50,000 pies de altura. ¿Sí? Lo que esto significa es tener una macro perspectiva, una amplia concepción, es tener los detalles claros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pretendemos que suceda en estos mensajes. ¿Sí? Tener una amplia concepción, tener una perspectiva, una cosmovisión más grande, ¿sí? ¿Sí? Nuestro entendimiento se tiene que ir abriendo poco a poco, ¿sí? ¿Sí? En la Escritura dice: alábrese el hombre en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová. ¿Sí? Ajá. Entonces, a través de estos mensajes es lo que pretendemos, ¿verdad? Que tengamos una macro perspectiva, una amplia concepción, tener los detalles claros, ¿sí?, de todo lo que la Escritura narra. ¿Sí? Entonces, seremos introducidos a la intención original de Dios y tendremos una nueva perspectiva, una amplia concepción, ¿sí?, y los detalles tendrán sentido. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar leyendo 4 textos y yo quiero que les pongan mucha atención, ¿sí?, a estos textos que vamos a leer. Y yo creo que usted lo sabe porque creo que los ha leído muchas veces. ¿Sí? Dice Romanos 8:28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Note, no a todos las cosas les ayudan a bien, ¿sí?, sino a los que aman a Dios. ¿Sí? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Y esto es a los que, conforme a su propósito, el propósito de Él, son llamados. ¿Sí? Entonces, Efesios 1:11: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tenemos herencia, ¿sí?, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Sí? Segundo de Timoteo 1:9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Sí? Según el propósito suyo, nos salvó y nos llamó. ¿Sí? Según el propósito suyo, no conforme a nuestras obras. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Hemos sido llamados, hemos sido salvados, ¿sí?, y no conforme a lo que hacemos tú y yo. ¿Sí? Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, ¿sí?, sino según el propósito suyo. Él tiene un propósito, ¿sí? Él tiene un propósito desde la eternidad, ¿sí? Dice Efesios 3:11: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, conforme al propósito eterno
que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nota, un propósito eterno. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los cristianos tienen esta mentalidad. Se convierten y creen que el propósito eterno, ¿sí?, de Dios es suplir sus necesidades, salvar a los perdidos, hacer discípulos, hacer el mundo mejor y glorificar a Dios. ¿Sí? Esa es la mentalidad. Según la Escritura, cada una de estas respuestas es incorrecta. ¿Sí? Cada una muestra un aspecto del eterno propósito, pero no lo constituye como el propósito eterno. ¿Sí? Oremos porque el Espíritu de Dios siembre en nosotros esa hambre y esa sed de conocer el propósito de Dios, el propósito eterno, que ha estado oculto durante siglos, pero que ha sido revelado en estos tiempos a sus apóstoles y profetas, el propósito eterno, el misterio oculto. ¿Sí? Entonces, el evangelio que la mayoría de nosotros escuchamos fue este: Dios nos ha salvado del infierno. Ya no vas a irte al infierno, ¿sí? Ya no vas a comparecer delante del gran trono, ¿sí?, del Padre. Ya no vas a ser juzgado, ¿sí? Nos salvó del pecado para bendecirnos, ¿sí? Fuimos salvados para que Dios supla nuestras necesidades. Si estás enfermo, sanarte, ¿sí? Si estás herido, consolarte. En otras palabras, su propósito es suplir tus necesidades espirituales y físicas. Sí. Eso es lo que entendemos. ¿Sí? Mira, cuando escuchamos el Evangelio, sumado a esto, nosotros también tenemos la necesidad de sentir que tenemos valor. ¿Sí? Y para suplir esa necesidad, tenemos que hacer ciertas cosas, como traer a otros a Cristo, ayudar a la gente. Así que comenzamos a congregarnos a tratar de vivir como Jesús, a pedirle perdón, a pedirle a Dios que supla nuestras necesidades, ¿sí?, para al final morir e irnos al cielo. Eso es lo que intentamos hacer, ¿sí? ¿Sí? Traer a otros. Y no está mal, pero hay que traer a otros entendiendo cuál es el propósito eterno. Sí, hay que ser compasivos, pero entendiendo cuál es el propósito eterno, ¿sí? Entonces, para la mayoría de los cristianos ese es el Evangelio. Aún más, ¿sí?, la mayoría de los mensajes que usted escucha están basados en la persona y en sus necesidades, ¿sí? El centro de todos los mensajes es la persona y sus necesidades, ¿sí? ¿Y qué hacer para que Dios supla sus necesidades? Todo está centrado en la persona y sus necesidades, o cómo suplir las necesidades de otros seres humanos, ¿sí? En eso se centra todo. El centro de este tipo de evangelio es el hombre, ¿sí?, y la necesidad de los humanos, ¿sí? Ese es el centro, ¿sí? Entonces, ¿por qué creó Dios todas las cosas? ¿Por qué razón? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Sí? ¿Por qué razón existe todo? El universo, tan vasto, tan infinito, ¿sí?, los lugares visibles e invisibles, los principados, los poderes, las potestades, ¿sí?, el cielo, la tierra, el mar. ¿Por qué Dios creó todas las cosas? ¿Sí? Para la mayoría la respuesta es para salvarnos de todos nuestros pecados. Si tú le preguntas a la mayoría de los cristianos, la respuesta es que el propósito de Dios es salvarnos de nuestros pecados.
todo ha girado en base a eso, ¿sí? Todo. Y los mensajes han girado en base a eso. A liberarte, a sanarte, a perdonarte, a limpiarte, ¿sí? A suplirte todas tus necesidades, ¿sí? Todo ha girado en base a eso. Ajá. Entonces, ¿por qué el evangelio se ha reducido a solo salvar al hombre de sus pecados? ¿Sí? ¿O está centrado fundamentalmente en las necesidades de los hombres? ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Sí? Porque nuestra mente ha estado cerrada. ¿Sí? Porque nuestro entendimiento ha estado cerrado en cuanto al propósito eterno de Dios. ¿Sí? El misterio oculto, pero que ahora ha sido revelado, ¿sí? A los santos apóstoles y profetas, ¿sí? ¿Sí? Ese misterio que había estado oculto ahora está siendo revelado y ahora está cobrando sentido, ¿sí? El por qué. Ajá. ¿Sí? Entonces, hemos comenzado en el lugar incorrecto y hemos caminado en el desierto durante mucho tiempo al no entender, ¿sí? El propósito eterno de Dios, ¿sí? Mira, entonces, si fuéramos a resumir la historia, sería así. Episodio 1. Dios concibe su eterno propósito en la eternidad. Episodio 2. La humanidad es creada para cumplir ese propósito. ¿Sí? La humanidad es creada para cumplir ese propósito. Episodio 3. La humanidad cae. ¿Sí? Episodio 4. Jesús viene a salvar y a restaurar. Episodio 5. Jesús nos imparte su vida y forma la iglesia. Episodio 6. Cristo llena todas las cosas a través de la iglesia. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos pasajes que son el punto de referencia para los creyentes. La única razón de vida en Cristo es cumplir con el eterno propósito de Dios. Esa es la única razón de la vida en Cristo. Cumplir con el eterno propósito de Dios. Dios siempre ha estado trabajando, ¿sí?, en el cumplimiento de su propósito eterno, ¿sí? Hay un hilo conductor que une desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, ¿sí?, hasta el final de Apocalipsis, ¿sí? Y cada cosa que Dios ha hecho, ¿sí?, desde el sacrificio de Abraham, desde el arca, desde el llamamiento de Abraham, desde fundar el pueblo de Israel, desde la salida de Egipto, desde el tabernáculo, ¿sí?, desde el tabernáculo de David. Cada cosa ha sido con el deseo de cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Sí? Dios está trabajando en base al cumplimiento de su propósito eterno y lo va a llevar a cabo. Por eso es importante para nosotros entender y pedirle a Dios: ayúdame a poder entender el propósito eterno de tu corazón, la intención original de por qué creaste todas las cosas, para que pueda colaborar en el cumplimiento de ese propósito. Tú tienes un propósito, ¿sí? Te amo, Señor, te amo. Y ver las cosas que te pasan, ¿verdad? ¿Sí? Que son para poder, ¿verdad?, llevarte al cumplimiento de su propósito, ¿sí? Entonces, la única razón de la vida en Cristo es cumplir con el propósito, con el eterno propósito de Dios. La única razón por la cual la iglesia existe es para cumplir el eterno propósito de Dios.
Entonces es importante que cada congregación, en cada parte del mundo, podamos entender, ¿sí?, que somos parte de una iglesia corporativa, de una iglesia global, ¿sí? Y que necesitamos nosotros, ¿verdad?, alinearnos al corazón de Dios para cumplir con el propósito eterno de Dios. Como congregación tenemos que entender que nuestra única razón de existir es colaborar en el cumplimiento del propósito eterno de Dios, ¿sí? Es la única razón por la cual existe la iglesia, ¿sí?, para cumplir el eterno propósito de Dios, ¿sí? Juan 5:30 dice así: no puedo hacer yo nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, ¿sí? El Señor le fue preparado cuerpo, ¿sí?, para hacer una sola cosa, la voluntad del Padre, ¿sí? La palabra voluntad es la misma que propósito. Entonces podríamos decir así: no puedo yo hacer mi propósito, sino según oigo y juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propósito o hacer mi propósito, sino el propósito del que me envió, el del Padre, ¿sí? Y sabemos nosotros que el cuerpo, ¿verdad?, llamado Jesús, que envolvió al Verbo, ¿sí?, fue para eso, para expresar la voluntad del Padre, para trabajar para el cumplimiento del propósito eterno del Padre. Hoy, el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿sí? Cada uno de los que conformamos su cuerpo, ¿sí? Y entonces para eso existimos, para eso estamos, para cumplir con el propósito eterno de Dios, ¿sí? Entonces la palabra voluntad es la misma que propósito. Juan 5:19: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada, el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Oremos para que todos los velos se caigan, ¿sí?, y no funcionemos en la imaginación de nuestra mente carnal, sino que realmente podamos crecer espiritualmente y todos nuestros sentidos espirituales se activen para que podamos ingresar, ¿sí?, a Sion, la morada celestial, la ciudad del gran Dios vivo, ¿sí? Y ahí veamos, ¿verdad?, todo lo que tenemos que hacer aquí en la tierra, para que podamos decir como los apóstoles, ¿sí?, lo que hemos visto tocante al verbo de vida. Nota, tocante al verbo de vida, ¿sí? Esto hablamos, esto anunciamos, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, ¿sí? Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él vino y todo lo que veía hacer al Padre, ¿sí?, y todo lo que oía hablar al Padre, esto hacía, porque Dios está trabajando para el cumplimiento de su propósito eterno, ¿sí? Entonces la única razón de la vida en Cristo es cumplir con el propósito de Dios. Y si estás en Cristo, ¿sí?, si tú y yo estamos en Cristo, ¿sí?, y tenemos la vida de Cristo en nosotros, ¿sí?, la vida de Cristo en nosotros es para eso, para cumplir con el propósito de Dios. Para eso tenemos esa vida, ¿sí? Y cada vez que lo oímos, y recuerda que sus palabras son espíritu y son vida, y cada vez que lo oímos y cada vez que comemos de Él, ¿verdad?, esa vida que se imparte, ¿sí?, ese espíritu que nos da es para, ¿sí?, cumplir con el propósito de Dios, ¿sí? Es eso únicamente, ¿sí? Por eso es que tenemos que crecer, ¿sí? Y debemos de dejar ya lo que era de niño,
Sí. Cuando yo era niño, hablaba como niño, actuaba como niño, razonaba como niño, ¿sí? Y el niño en nada difiere, ¿sí?, del esclavo, aunque es heredero de todo, ¿sí? Por eso es urgente que podamos crecer, ¿sí? Pablo fue a los Corintios y dijo, ¿verdad? Yo traía vianda rica, vianda sólida, pero al ver que sois niños os di a beber leche, ¿sí? ¿Sí? Y veo que sois niños porque hay celos, pleitos, iras, contiendas entre nosotros. Eso es la evidencia de nuestra estatura espiritual, ¿sí? Pero si leemos el contexto de 1 Corintios, ¿sí?, nosotros vemos, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿sí? Y sabiduría no de este siglo, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya era gente madura, gente que podía accesarse a entender el propósito eterno de Dios, ¿sí? La única razón de la vida en Cristo es cumplir con el propósito eterno. No es para que te hagas una mansión, no es para que te hagas un nombre, no es para que amases fortuna, no, ¿sí? Es para cumplir con el propósito de Dios. Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, ¿sí?, así mismo el que me come, él también vivirá por mí, ¿sí? Yo vivo por el Padre, decía nuestro Señor, ¿sí? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, así mismo el que me come, él también vivirá por mí, ¿sí? ¿Por qué vivimos? ¿Sí? ¿Por qué tenemos vida? Vida. La vida de Dios. La vida que el mundo no conoce. Porque lo comemos. Y debemos comer diario. ¿Sí? Debemos comer diario. Él es el pan de vida. Podemos sentarnos a su mesa y esperar que Él nos dé de Él para poder vivir, ¿sí?, para poder cumplir con su propósito eterno, ¿sí? Juan 7, versos 16 al 18. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Sí? ¿Tenía doctrina nuestro Señor? Sí. ¿De quién era la doctrina? No de Él. La doctrina era del Padre. El Padre que lo había enviado, Él le había dado una doctrina, ¿sí? Entonces, Él dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, ¿sí? Queremos conocer verdadera doctrina, comamos de Él, ¿sí? Entendamos su propósito, ¿sí? Y dice el verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios? Y sabiendo que para querer hacer la voluntad de Dios tenemos que morir a nosotros, ¿sí? Que podamos decir, ya no vivo yo, ya no hago mi voluntad, hago la voluntad del que me envió, ¿sí? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, ¿sí? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia. Jesús, nuestro Señor, buscó no su propia gloria, sino la gloria del que le envió, ¿sí? Él buscaba la gloria del que le envió, ¿sí? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Eso quiere decir que no podemos hablar de nosotros mismos, ¿sí? Que todo lo que hablemos sea palabras dadas por el Espíritu, puestas por el Espíritu en nuestro corazón y fluyendo de nuestra boca, ¿sí? ¿Sí? Mira qué tremendo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, ¿sí? Por eso podemos ver nosotros, ¿verdad?, que Pablo dice en el libro de Efesios, dice así, en su capítulo
5. Dice el verso 19, orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca. ¿Sí? Que me sea dada palabra al abrir mi boca. Los apóstoles fueron y dijeron, mira, Señor, cómo se han confabulado contra tu santo Hijo. ¿Sí? Herodes, ¿sí? Y todos los sacerdotes, ¿verdad? Y el pueblo se ha confabulado contra su santo Hijo. ¿Sí? Y ahora, Señor, nos impiden, nos prohíben hablar en tu nombre. Y le dice, concédenos hablar tu palabra, concédenos hablar tu palabra, ¿sí? Mientras tú extiendes tu mano y haces milagros, maravillas y prodigios, ¿sí? ¿Y qué sucedió? El lugar tembló y hablaron, no de sí mismos, sino hablaron palabra dada por el Espíritu, ¿sí? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es mía. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿Sí? Jesús vivió por el Padre, a través del Padre y para el Padre. ¿Sí? 3 cosas. Jesús vivió por el Padre, a través del Padre y para el Padre. Él glorificó al Padre. Él mostró al Padre, ¿sí? Él mostró al Padre, ¿sí? ¿Sí? Yo me acuerdo que leí los libros de Tommy Tinney, En busca de su presencia, ¿sí? Amadores de Dios, ¿sí? Era un hombre muy bueno, ¿sí? Y yo pensaba, ¿verdad?, que me gustaba, hubo un tiempo que me gustaba mucho predicar sobre la presencia manifestada. La presencia manifestada. Y para mí la presencia manifestada era ver la gente temblando, era ver la gente llorando. Sí. Hoy quiero ver la manifestación de la presencia de Dios a través de tu vida, a través de mi vida, a través de cada uno. ¿Sí? Que ha sido transformado, que ha sido cambiado interiormente. ¿Sí? Y que manifiesta a Dios, expresa a Dios donde quiera que va, ¿sí? Donde quiera que camina en cumplimiento al propósito eterno de Dios, ¿sí? Mira, ¿sí? Muchos de los que yo vi llorar, temblar, caer, se volvieron al mundo, ¿sí? Y a veces nos confundimos cuando vemos la gente llorando, ¿sí? Les movemos nada más los sentimientos, ¿sí? Funcionaban mucho durante mucho tiempo en lo sensorial. Hoy aboquémonos a que ellos puedan ser perfeccionados en lo interior por una relación de intimidad con el Espíritu Santo, ¿sí? Y que el Espíritu Santo les confronte con aquellas cosas que no están de acuerdo a los diseños de Dios y que los derrumbe y que derroque todo poder que los gobierna, ¿sí? Que podamos verlos crecer en Cristo Jesús y que que comen del Señor y que manifiestan al Señor desde su hogar, desde su vida familiar, desde su trabajo, desde su escuela, ¿sí? Mira, entonces consideremos el punto de referencia para los primeros creyentes, ¿sí? En las epístolas, ¿sí? ¿Sí? Y difiere a la mayoría del mundo cristiano contemporáneo. Para los primeros creyentes, el punto de referencia no eran ellos o sus necesidades como hoy en día, ¿sí? Dios es uno con su propósito, no se puede separar, ¿sí? Dios y su propósito son uno, ¿sí? Es una expresión de quién es Él, ¿sí? Entonces, váyase conmigo a Gálatas, ¿sí? Capítulo 2, verso 19. Dice así: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, ¿sí? A fin de vivir para Dios. Les decía que Dios es uno con su propósito. No se puede separar, ¿sí? Es una expresión de quién es Él. Entonces el texto de Gálatas 2:19 se puede leer así: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin
de vivir para el propósito, a fin de vivir para el propósito de Dios, ¿sí? Notemos, ¿sí? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, ¿sí? A fin de vivir para el propósito de Dios. Romanos 6, 9 y 10. Sabiendo que Cristo Jesús, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Sí, para Dios vive. Diferente a la mayoría del mundo cristiano contemporáneo. Para los primeros creyentes, el punto de referencia no eran ellos o sus necesidades, ¿sí? El punto de referencia era Dios, era Cristo, ¿sí? Era Cristo, ¿sí? Entonces, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea de él, porque en cuanto él murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Para Dios vive. ¿Sí? A veces cantamos, y si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos de Dios. Vivimos para Dios. ¿Sí? Él es el Señor, no nosotros. Y nosotros debemos vivir para el cumplimiento de su propósito eterno. ¿Sí? ¿Sí? Dice el verso 11 de Romanos 6. Así también vosotros considerados muertos al pecado. ¿Sí? Alguien que está muerto al pecado, el pecado ya no tiene parte con él. ¿Sí? Solamente si todavía tiene carne, entonces el pecado tiene algunos derechos ahí. ¿Sí? Pero si hemos muerto al pecado, ya. ¿Sí? Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vivo para ti. El verso 12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Sí? Todos los que no conocen a Cristo, ¿sí? Todos los que aún batallan con la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Viven muchas veces, ¿sí? Dándole lugar a la muerte. ¿Sí? Nosotros presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Estoy vivo, tengo vida. Una vida que no conocen los que caminan en la carne. Una vida que no conocen los que están muertos, los que todavía están separados de Dios. ¿Sí? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tus miembros, cada parte de tu cuerpo, ¿sí? Cada parte de ti, preséntalo a Dios. ¿Sí? Romanos 11:36 dice así: porque de Él y por Él, para Él son todas las cosas, porque de Él y para Él son todas las cosas, ¿sí? A Él sea la gloria por los siglos. ¿Sí? Amén, amén. Todo es de Él. Todo. ¿Sí? Todo es de Él. Cuando tú veas los cielos, todo es de Dios. Cuando tú veas la lluvia, todo es de Dios. ¿Sí? Todo es de Él. El aire que respiras, ¿sí? Los campos, las montañas, los mares, los ríos, ¿sí? Dice la Escritura: mío es el mundo y su plenitud, y los que en él habitan. Todo
es de Él. Sí. Todo es de Él. Mira. Sí. Por Él. Sí. Todo fue creado por Él y para Él, y todo es sustentado por el poder de su palabra. ¿Sí? Lo sustenta, todo lo sustenta. Y la gente no quiere ver esto, que todo fue creado por Él, todo existe por Él y para Él, y que todo es sustentado por Él. ¿Sí? Vivimos para Él, en Él vivimos, en Él somos de Él. ¿Sí? Algo pasó que sí, causó una separación, pero nos ha sido encargada la palabra de reconciliación, y como iglesia nos ha sido dada para anunciar la multiforme sabiduría de Dios en los lugares celestiales, a principados, poderes, potestades. ¿Sí? Mira, todo es de Él. Te voy a hacer un encargo. Checa el libro de Efesios, el libro de Colosenses, chécalo. ¿Sí? Ahí tú puedes ver el misterio oculto. Y cuando lo leas, dile al Señor, revélame, ¿sí? Porque la revelación es importante. Nadie nos puede dar revelación ni sabiduría, solo Dios. ¿Sí? Por ejemplo, en Efesios 3 dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios, que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dada a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, por revelación. ¿Sí? Dios solamente es el único que puede dar sabiduría y revelación. ¿Sí? Nosotros vemos también ahí en Efesios 1, ¿sí? El verso 17 dice: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Nadie puede subir al siguiente nivel o a un nivel más mayor, ¿sí?, para conocer a Cristo Jesús, sino solo por revelación. ¿Sí? Solo por revelación. Entonces, ¿sí?, dile al Señor, te encargo que leas Efesios, que leas Colosenses, y cuando lo leas dile, dame sabiduría, dame revelación para conocerlo mejor. Quiero subir de nivel y conocerte mejor. Hay niveles, porque Pablo dice, si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Sí? Pablo quería que tuviera revelación del Cristo que estaba encerrado dentro de él. El mismo Cristo que estaba encerrado dentro de él está encerrado dentro de ti. Y él dice en el libro de Gálatas, cuando Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, ¿sí? Cuando Dios tuvo a bien, dice el Gálatas 1, verso 15 y 16, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. ¿Sí? Dile, revélame más quién es Cristo. Dame la sabiduría. ¿Sí? Dice 2 Corintios 5, verso 15, y por todos murió. Por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Sí? Él murió por todos, pero no todos viven. ¿Sí? Tenemos vida solo por su gracia. Los que por decisión, por elección, decidimos abrirle nuestro corazón e invitarle a vivir en nosotros, ¿sí? Y nos impartió vida, y esa vida debe de crecer, ¿sí? Pero por todos murió, todos tienen oportunidad, ¿sí? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿sí? Ya no vives para ti, ¿sí?
Esto está en total oposición con lo que se predica en la mayoría de las iglesias hoy. El centro es la necesidad del hombre. ¿Sí? Eso, ¿sí? Dios te va a salvar, Dios te va a prosperar, Dios te va, ¿sí? ¿Sí? Y hemos hecho de Dios nuestro siervo en vez de nosotros servirle. ¿Sí? Nuestra orientación y punto de referencia tiene que cambiar. Si hemos de entender que todo es de Dios y para Dios y por Dios, ¿sí? Tiene que cambiar nuestra orientación y punto de referencia, ¿sí? Todo es de Él y para Él, ¿sí? Todo, ¿sí? Entonces yo estoy creyendo que se levantarán la iglesia en todo el cuerpo, en todo el mundo, ¿sí? La iglesia conformada por las multitudes de congregaciones, ¿sí? Yo estoy seguro que se levantará la iglesia, que su única pasión será cumplir el propósito eterno, ¿sí? De Dios, ¿sí? Yo estoy seguro, ¿sí? Yo oro que estos mensajes te cautiven de tal manera que tu punto de referencia no vuelva a ser el mismo, ¿sí? Gózate. Cree que todas las cosas ayudan para bien, ¿sí? No importa lo que estés pasando, lo que esté sucediendo, ¿sí? Dios lo permitió, ¿para qué? Para llevarte al entendimiento del propósito eterno de Dios y que colabores con su propósito eterno, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a través de esta serie de mensajes iremos profundizando y presentando elementos prácticos para hacer esto una realidad, ¿sí? Entonces te quiero dejar esto como una semilla, ¿sí? Te quiero dejar como esto como una semilla. No seamos como aquel hombre que se dedicó a hacer fortuna, a hacer dinero. No pongas tu corazón en el dinero, ¿sí? Cuando ocurre una enfermedad, hay un propósito, ¿sí? Ayuda para el bien a los que aman a Dios conforme a su propósito, ¿sí? Todo lo que Dios hace es para el cumplimiento de su propósito eterno, ¿sí? Oro, ¿sí? Porque este sea una semilla. Y te recuerdo, lee Efesios, lee Colosenses, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento y que podamos ver que la única razón de la vida en Cristo es para el cumplimiento de tu propósito. Que podamos entender que la única razón de existir como iglesia es para el cumplimiento de tu propósito eterno. Que cambie nuestra perspectiva, que cambie nuestra referencia de hacer las cosas. Sí, yo sé, Señor, de las muchas necesidades que hay, pero no nos basaremos más en las necesidades. Sé que hay necesidades de gente que está enferma, de gente que está cautiva, pero nos basaremos en que tú seas glorificado, en que tú seas conocido, en el cumplimiento de tu propósito eterno. Señor, tu propósito eterno es de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y nos has encargado un mensaje glorioso de reconciliar todas las cosas en Cristo, todo en Cristo. Que como congregación lo podamos entender, Señor, y laboremos, Señor, para el cumplimiento de tu propósito. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Declaramos tu poderío, Señor. Declaramos tu majestad. Tu nombre es sobre todo nombre.
secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ámanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana